¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va, señor Daniel Estico? ¿Cómo anda? Buen día, Chicho. Una nueva edición de Sin Saco y Sin Corbata, el programa del queridísimo y siempre recordado Claudio Chiarutini. Como siempre, y como ha sido característico prácticamente en los últimos 20 años, ¿no? Cuántas cosas pasaron en esta semana que termina y que empieza otra que no sabemos qué nos va a traer, aunque se vienen muchísimos indicadores que van a dar que hablar. Pero esta fue una semana muy cargada, muy intensa, tema fondo, tema dólar, tema dolarización sí, dolarización no, actividad económica, datos de reservas, datos de las cuentas fiscales. ¿Qué más? Datos del comercio exterior, o sea, tenemos datos de la encuesta permanente de hogares, que dio una baja del desempleo que hay que analizarla, ¿no? Porque así que hay Suena, tema. esa baja suena dudosa, ¿no? Suena que lo vamos a comentar después detenidamente, si te parece, pero es una baja que hay que meterse adentro del número, ¿no? Porque no es una baja, como yo digo siempre, de buena calidad en la tasa de desempleo. No es que aquel asalariado que perdió el trabajo o que tuvo dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, de buenas a primeras se recuperó la economía, aumentó la demanda de empleos y encontró laburo y encontró un buen salario, incluso en algunos casos mejores que el que tenía cuando lo había perdido. Nada de eso ocurrió. Los datos son realmente inquietantes y sin embargo, lo más inquietante, Chicho, es que no hacen eco ni las consultoras económicas ni los periodistas económicos. Pasa todo muy por arriba. Yo lamentablemente, o si se quiere, por suerte, estuve de vacaciones 2 semanas y por eso me distancié un poquito de ese análisis fino de los indicadores, pero hay mucho para hablar en materia también de la EPH, así que fue una semana como siempre muy, muy cargada, ¿no? Deduzco que no estuviste el 24 de marzo en la plaza, ni por No, un bando ni por el otro. no, 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 ni siquiera lo vi por televisión. Ya me cansó los programas políticos repetitivos que están de las 7 de la mañana Voy a hasta tomar las un 11. mate, perdone, en la Me mañana par- da para eso, ¿no? Claro, me parece muy bien. Yo también estoy con el mío Tome, acá, tome, tome co- tranquilo, es hora de tomar mate. como es costumbre, pero claramente uno se harta ya de tanto programa político que dicen desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que terminan Lo mismo. exactamente lo mismo. Es más, hay muchos actores de la política, nuevos diputados que ya parecen columnistas abonados a programas de cable, sobre todo de noticias. Me parece que es cierto que en la oposición dura, mejor dicho, en el oficialismo duro, lo que pasa es que ya no sabés dónde está la oposición, ¿no? Mm, Si está de eso te quería afuera o hablar, adentro. ahora vamos a hablar algo de eso. Ahora quería hablar algo de eso, justamente. Claro, pero claramente hay muchos diputados nuevos, llamalo Iglesia, No, Martín Iglesias es de Tetaz, los no, viejitos. no, 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 Martín Tetaz, Mm. Ritondo, López Murphy, em, Milei. la senadora por Santa Fe, eh, ¿cómo se llama? Sí, sí, la periodista. No, no me acuerdo. Bueno. Sí, muy, eh, muy, muy bonita, por cierto. Sí, no, y también muy, muy preparada, muy inteligente, pero digo, ya parecen que son columnistas de medios periodísticos o de programas periodísticos políticos, y me parece que no da, los periodistas son los periodistas y los políticos que actúan de política, y los llamamos cuando pasa algo que amerite su presencia, pero si todos los días o 3 veces por la semana son los protagonistas, algo también está pasando en el propio periodismo, ¿no? Sí, sí, mucho por ahí. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, no tanto, porque ya vimos, justamente lo que decíamos de la semana, ya vimos cómo el campo salió a la protesta, no a cortar rutas,
sino en Entre Ríos, donde está el amigo de Angeli. ¿Te acordás de Angeli? Sí. Él y el hermano, que eran igualitos, eran mellizos, ¿te acordás? Ujú, Se los confundían en algún momento cuando comenzaron todas las protestas por 2008. Bueno, de Angeli también estuvo con un grupo de, mm, de hombres de campo en Entre Ríos protestando, porque, ¿por qué? Por lo que todo el mundo sabe, las retenciones, o el aumento de las retenciones, el dólar que no le cierra para ellos por ujú, ningún lado, claro. es la brecha entre lo que reciben y lo que tienen que pagar es brutal. Entonces salieron a protestar, por lo menos a mostrarse en un campo al costado de la ruta, con orden, sin cortes, nada, todo muy prolijo. Y eso por un lado. Por otro lado, ya yendo un poco a la interna del partido, las contundentes declaraciones del partido del Frente, en realidad no del partido, del Frente, digamos, ¿no? Por quienes lo integran, por la coalición que lo integran. Que ya no es frente de todos, sino que frente de algunos, ¿no? De algunos, sí, de algunos, ¿no? Lo que van quedando en pie. Carolina Lozada, la senadora que te decía. Carolina, eso, Carolina Lozada. Bueno, y Catopodis, que fue muy directo, nos van a cagar a palos, dijo, ¿no? Refiriéndose al frente de todos. Y a la relación entre unos y otros, los arboletistas y los frentistas, bueno, sí, qué sé yo, el frente de todos, o los K, ¿no? Para ser más concreto, los K contra los albertistas, los carneristas, como decía Carrillo, los carneristas contra los albertistas. Catopodis está del lado de los albertistas, justamente. Y el otro que me interesó, por lo que dijo, fue Milei, que no baja en las encuestas, que sigue subiendo el amigo. Sí. Estuvo en Mendoza en las últimas horas haciendo campaña. Como él dice, yo prefiero, antes de ser presidente, prefiero armar un partido que se conozca a nivel nacional, cosa que me parece bárbaro, porque si no, no tiene estructura partidaria. Claro. ¿Qué va a movilizar? Sin estructura partidaria no puede movilizar nada. No, y El lado, aparte, con la picardía que lo caracteriza también a Javier Milei, también dijo en la semana, este fin de semana, bueno, con gusto recibiré con brazos abiertos a, eso, eso a te quería Mauricio decir. Macri. A Y uno Mauricio. dice, che, está bien, me parece brillante, pero lo que estás diciendo es que estás pidiendo que Mauricio Macri te abra la puerta a vos y se acerquen. Y lo mismo estuvo la foto de Ricardo López Murphy con José Luis Esper, que también Ricardo quiere acercar esa parte del movimiento libertario a Juntos, para justamente en la próxima elección será fundamental tener un triunfo contundente, no sobre todo para demostrarle a la oposición de que están fuertes, sino para de una vez por todas que el próximo gobierno de oposición al clásico peronismo con todas sus deformaciones, porque lo vimos siempre, ¿no? Son todos peronistas, pero después cuando llegan al poder son menemistas, son cristinistas, son Sí. albertistas, de Perón se olvidan rápidamente, hasta ni saben ni recuerdan la marcha peronista. Pero bueno, pero para que Sí, el sí. próximo presidente de que no sea peronista tenga un Congreso fuerte en el cual pueda encarar los desafíos que sí van a ser inevitables. Uno no sabe si van a ser en el 23 o probablemente lleguen antes, ¿no? Mirá, si se hizo, yo no sé si van a llegar antes. Lo que sí llegó antes, y porque a algunos se le encendió la Philips. ¿Te acordás la publicidad de la lamparita Philips? Se me encendió Sí, la Philips, pues para promocionar, es muy viejo, ¿no? Setentista seguro. Se me encendió la Philips por la lamparita que se encendía. Eh, a alguien se le ocurrió, no sé si de la City o no, porque no profundicé en el tema, de inventar una criptomoneda peronista. ah, sí, que la cambiaban por dólar libre. Sí, genial el pibe. Hay que ver si es serio, y si fuera así, qué viabilidad tiene dentro del sistema financiero. En una de esas, claro, como es medio, digamos, las cripto no están encuadradas en una determinada legislación, entonces tienen más elasticidad. Exacto. Y, y si vos lo cambias por dólar libre, la elasticidad se duplica. Entonces, ¿quién va a salir a controlar el dólar blue, digamos? ¿Y quién va a controlar en profundidad las cripto? Buen Bueno, negocio, aparente. no, bueno, pero desde el punto de vista de la tendencia, ideología o principios que nos guían, eh,
de una vez por todas tenemos que tener un sistema garantizado en cuanto a que los controles y las garantías sea para que no ocurran estafas, pero hay que terminar con los controles para que suba o baja lo menos posible, restarle volatilidad. Hay que dejar lo que sea y va a encontrar su punto de equilibrio. Fíjate lo que pasó con, lo que está pasando incluso con el Bitcoin. Fue estrella cuando superó los 60.000 millones de dólares en la unidad. Parecía que iba camino a cero cuando perforó los 30.000 dólares después de ese pico famoso, y ahora está en alza sostenida prácticamente, con 44.000 dólares el Bitcoin, un poquito más, un poquito menos, en medio de una crisis inquietante a nivel mundial, por lo que implica la invasión rusa a Ucrania y todos sus efectos sobre las monedas, las commodities, la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, que sigue con su política de decir, che, sobra mucha plata en el mundo, por lo menos en la economía americana, tenemos que absorber esos dólares que sobran, subamos la tasa, hay que bajar la inflación. La inflación en Claro, Estados Unidos está en 7,5. es una Giacomini barbaridad. dice, ojo, que ellos cambiaron el método porque hace tiempo, creo, no sé si fue 10, 15 años, cuando cambiaron el criterio de medición de la tasa de inflación y le sacan el componente energético. Si vos le agregás la variación del petróleo, del costo de la energía, decía Diego Giacomini, la inflación de Estados Unidos está más cerca del 15 que del 7. Anual, por supuesto. En Argentina No, tenemos seguro, si no 15. estarían, si fueran mensual, lo piden, están con un revólver en la mano pegándose un tiro en la Claro, cabeza, que en no saben Argentina vivir. tenemos 15 igual en menos de 3 meses, ¿no? Por Porque, eso. pero no deja de ser menor que hay un desequilibrio, una desarticulación notable en la economía internacional. Y bueno, eh, hoy inventar una nueva cuasimoneda y sobre todo con ese aditamento, la cripto de Perón, y me Ah, parece que no Peronia, la ¿no? duro Algo así como futuro. Peronia se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora. La moneda. Y con Perón, no me acuerdo, el Bit Perón, no tengo idea, ¿no? Yo Bit Peronia, bueno, no sé, no importa. es como el acuerdo con el fondo, Chicho. Si querés, te voy contando un poco mi Yo análisis, lo que te pero diría es ya ir, entrar en tu columna de todos los domingos que es sustanciosa para mucha gente que nos llega, nos sigue. Entonces, me da que podemos empezar con ella si querés. O sea, bueno, terminamos con lo del Bitcoin de Perón o como se llame la moneda, ¿no? claro. Y después sí entramos en lo tuyo, sí, de lleno, claro. Sí, pero bueno, y lo que vos decías, ¿no? Son todos atajos que se van buscando a ver cómo le ponemos algún paliativo a este desorden monetario, fiscal, cambiario, tarifario que tiene la economía nacional, y a ver si creamos algo para que se salven algunos, ¿no? Porque creo que esa iniciativa apunta a eso, ¿no? A que se salven algunos y buscar algún escape, y en el medio, bueno, si estafan a uno o a otro, y bueno, fue pura casualidad, ¿no? Claro, que parezca un Que accidente. parezca un accidente, claramente. Bueno, te dejo para que te explayes todo lo que necesites comentar. Bueno, sí, Chicho, y nuevamente estimados oyentes y seguidores por YouTube. Esta semana claramente lo más novedoso fue finalmente el cierre formal del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario, un acuerdo que nació muerto, porque por la mañana, al mediodía, si mal no recuerdo, se anuncia la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional, y ya por la tarde la directora gerente del fondo te estaba diciendo a la Argentina, bueno, estamos preocupados porque vemos como que este acuerdo está excepcionalmente con riesgos muy altos. A ver si encuentro la palabra exacta, pero básicamente lo que le dice es:
Tuvimos que firmar, no votamos, así que no hubo ni cuánto votaron a favor, ni cuánto votaron en contra, si hubo abstenciones, sino simplemente dijeron, el board del Fondo Monetario dijo, bueno, le aprobamos el acuerdo a la Argentina, le damos el crédito por 44.000 millones de dólares, 31.914 millones de DEG, o sea, 1000 veces, 1000% de la cuota, 10 veces la cuota que tiene la Argentina en el Fondo Monetario Internacional como país miembro. Y como pedía el ministro Martín Guzmán, este acuerdo incluye reintegrarle a la Argentina los pagos que se hicieron entre noviembre y diciembre, y por supuesto los 3.000, 2.800, 3.000 millones de dólares que vencían este viernes, se los reintegramos para que parte de esos 9.800 millones de dólares, que fue el equivalente, perdón, 9.656 millones de dólares, que fue el equivalente de la moneda del fondo, 7.000 millones de DEG, bueno, sean utilizados en parte para pagar el vencimiento de este mes de marzo, que eran justamente unos 3.000 millones de dólares, y el resto para acumular reservas. Por eso tuvimos un cierre de semana con un salto de las reservas del Banco Central de unos 6.320 millones de dólares, y volvió a superar entonces el pico de, de 43.000 millones de dólares, que no se veía, si mal no recuerdo, de hace 6 meses. O sea, pero eso no afecta para nada la posición de reservas netas líquidas propias del Banco Central. O sea, cuando los economistas, yo en particular, quiero saber cómo está la posición de reserva del Banco Central, lo que estoy haciendo es, bueno, si ahora tienen 43.600 millones de dólares y tienen 18.000 millones de dólares en el equivalente en dólares de los yuanes del swap de monedas con China, que los cuales son utilizables únicamente para pagos de importaciones de la Argentina desde ese país, y le sacamos los 11.700 millones de dólares de las de los encajes bancarios en dólares por los depósitos en dólares que no se ha prestado al sector privado. Son 15.200 millones de dólares, los cuales se prestaron 3.800 a exportadores. Hay un saldo de 11.400 millones de dólares que forman parte de los encajes bancarios, pero que no son del Banco Central. Por lo tanto, si restamos los 18.400 de los yuanes, restamos los 11.400 millones de dólares que pertenecen al sector privado, que no fueron prestados al sector privado, y le sacamos los compromisos con los organismos internacionales, con el swaps de monedas con el Banco de Basilea, y también ahora los DEG, como que forman parte de la cuota y deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, tenemos que prácticamente las reservas netas totales del Banco Central están hoy propias en unos 600 millones de dólares, 590 millones de dólares, que si le quitamos para para medir, tener idea de lo que es líquido, lo que es disponible en forma inmediata, las tenencias de oro, que suman 3.800 millones de dólares, estamos con que hoy las reservas del Banco Central líquidas propias están en 5.200 millones de dólares negativas. O sea, son positivas cuando le metemos los descon del fondo, le ponemos las tenencias de oro, que las tenencias de oro ya está probado que se pueden prender y convertir rápidamente en divisas, pero es un trámite no muy sencillo y no siempre transparente, porque nos enteramos cuando vemos el balance del Banco Central en forma tardía. Piensen ustedes que estamos hoy a 27 de marzo
y el último balance conocido del Banco Central es el 15 de marzo, ni siquiera tenemos el balance del 22, que eso seguramente lo vamos a ver el lunes o martes próximo. Así que ahí también hay un delay, un atraso de 10 días en el conocimiento del Banco Central. Por lo tanto, el ingreso de estos DES que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario, lo vamos a ver en el balance del Banco Central de justamente del 31 de marzo, y eso lo veremos el 10, 12 de abril aproximadamente. Pero todo esto, simplemente lo que apunta es que este acuerdo nació muerto porque la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo, bueno, la Argentina tiene que enfrentar desafíos excepcionalmente muy inquietantes, tanto en lo económico como en lo social, tiene que enfrentar serios compromisos financieros, está el fenómeno de la repercusión de la invasión de Rusia a Ucrania y todo su efecto sobre los precios de las materias primas, en particular de las materias primas energéticas que la Argentina importa. Por lo tanto, les dijo a la Argentina dos cosas. Apenas menos de 6 horas de haber dado a luz la aprobación del acuerdo, de haber desembolsado la parte de este reintegro de los CES que la Argentina había pagado, etcétera, y le dijo, muchachos, van a tener que recalibrar las metas, van a tener que pensar y presentar nuevos números y objetivos en materias de inflación, de reservas, van a tener que encarar reformas estructurales pendientes para fomentar la inclusión laboral de los trabajadores en negro, obviamente como está de moda la inclusión de género, entonces no podía faltar esa palabrita, y también la recuperación net de genuinas de las reservas del Banco Central, el aumento de la competitividad de la economía. O sea, le dije, mira, todo lo que estuvo trabajando Guzmán desde el 10 de diciembre del 2019 hasta, pongámosle, el 28 de febrero del 2022, no sirvió para nada. Muchachos, pónganse, arremánguense, preséntense con un plan económico sustentable, presenten un presupuesto que cuente con la adhesión del arco político más amplio de la Argentina, no solo de la coalición gobernante, que como todos vemos ya de frente y de coalición le queda cada vez menos y es algo totalmente desarticulado, pero también ponerse de acuerdo con la oposición. O sea, voten un presupuesto que sea creíble, que sea consistente, que de ahí se permita ver un programa económico que trascienda la hipercoyuntura y que podamos pensar en serio en un programa y en un plan plurianual que trascienda a este gobierno y que llegue al próximo gobierno para que le dé continuidad, porque si no, la Argentina no tiene solución. En concreto, lo que hizo el fondo fue decirle, mirá, vos me venís corriendo hace 2 años con que por qué le dimos el semejante de crédito que fue el más alto de la historia del fondo a un país, que en esto un paréntesis, ¿no? Yo rescato lo que dice siempre en su análisis el diputado ahora nacional Ricardo López Murphy. eh, es el más alto de la historia, pero hay que medirlo en términos de la relación préstamo-PBI de cada economía. O sea, si uno mide un PBI de la Argentina desde que estaba en el orden de los 450, 480 mil millones de dólares, en aquel momento estaba un poquito más porque el tipo de cambio era más bajo, estábamos más cerca de los 600 mil millones de dólares. El crédito que le dio el fondo a la Argentina, que se había extendido a 57 mil millones de dólares, pero que finalmente fueron
44.500 millones de dólares, era menos del 8% del PBI, con lo cual los créditos, la asistencia que el fondo le dio en su historial a otros países, en términos de cifras absolutas, sin duda, sin lugar a duda, fue inferior al que recibió el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, pero creo que en términos de PBI hubo países que lo superaron y no quiero agregar nombres porque no hice las cuentas y yo me especializo más en la coyuntura macroeconómica de la Argentina, pero estoy seguro que las asistencias que dio a Grecia y a otros países superó con holgura en términos de PBI al que recibió la Argentina. Pero dicho esto, lo que vemos, y digo, quiero explicar por qué, y no me quiero extender mucho, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nació muerto, era porque desde el vamos se sabía, se venía insistiendo con que estas metas eran incumplibles, por eso del mismo momento en que el ministro Guzmán anunció que había llegado a un acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario, si mal no recuerdo, eso fue en enero. El riesgo país de la Argentina ni se inmovió, ni se inmutó, siguió firme en torno a los 1.800 puntos básicos, o sea, 18% anual de sobretasa en dólares, lo que paga un bono americano, sería una tasa equivalente a 20% anual en dólares, cuando el promedio de la región, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, cualquier país que toma en este momento, salvo Venezuela y algún país africano con serias dificultades, no paga más del 4, 5% anual, 6% anual en dólares. La Argentina, si hoy saldría al mercado, tendría que pagar más del 20%, y hay bonos que están operando con una tasa de descuento que supera el 30% en dólares. ¿Y eso por qué? Y porque los economistas, las consultoras, los bancos de inversión, el propio Fondo Monetario finalmente lo blanqueó y lo sinceró, están viendo que la tasa de inflación de la Argentina se está acelerando en forma inquietante y preocupante. Ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que este acuerdo no se iba a cumplir y que se iba a revisar mucho antes. ¿Por qué? Porque fíjense que entre octubre y diciembre, salvo esa interregno de noviembre, que la tasa de inflación se desaceleró del 3,5 al 2,4%, cuando uno anualiza esa tasa de inflación mensual, vemos que pasamos de un ritmo del 51-56% entre octubre y diciembre del 2021 a 56%, ya subió 5 puntos la tasa anualizada de la inflación de enero. Saltó al 73% en la tasa anualizada de febrero. O sea, si el 4,7 de inflación que fue febrero se repitiera durante 12 meses, tendríamos que la inflación este año, 2022, o febrero 22, febrero 23, o enero 23, daría algo así como un 73,5%. Y si tomamos lo que están diciendo las consultoras privadas, por ejemplo, el caso de EcoGo de Marina Dal Poyetto, que dijo que hasta la semana pasada le estaba dando una tasa de inflación estimada para marzo, que termina en estos días, el jueves próximo ya sabremos cómo cerró el mes y vamos a tener datos un poquito más precisos, pero hasta ahora la inflación viene viajando a un ritmo del 5,7% mensual. Cuando uno anualiza esa tasa del 5,7, el equivalente a 12 meses, estamos arriba del 93-94%. Por eso no fue casual que en la semana renaciera y se propagara un poco las evaluaciones, las inquietudes, los análisis privados sobre ¿se viene la dolarización? ¿Necesita la Argentina un esquema de dolarización? ¿Estamos camino a la hiper? ¿Por qué no estamos en hiper? ¿Qué falta para que la Argentina entre en un proceso hiperinflacionario? Bueno, obviamente faltan muchos condimentos técnicos, pero claramente si uno se aparta, como les digo, de la tasa mensual de inflación y vamos a mirar la tasa interanual del ritmo mensual que estamos llevando, que saltó del 51% al 93%, o sea,
prácticamente se duplicó en menos de 3 meses. Estamos hablando del 51% en diciembre, 52%, y saltó al 93% a este mes de marzo, y abril no viene mejor porque empezó a regir el acuerdo con el fondo, que como ya les digo, nació muerto, pero mientras tanto hay que tratar de disimular y responder a algunos de los postulados de las exigencias del fondo. Van a tener que empezar a moverse las tarifas, va a tener que empezar a subir la nafta, va a tener que empezar a subir la luz, va a tener que empezar a subir el gas, van a tener que empezar a acelerarse no solamente la tasa de política monetaria, que el Banco Central sigue corriendo muy detrás, porque como les digo, mientras que la tasa anualizada de inflación pasó del 51 al 93, la tasa de política monetaria pasó del 38 al 44, ¿no? No hay parangón, no hay relación, o sea, eso también se va a acelerar y eso va a traer también sus costos sobre las empresas y las familias que están endeudadas, pero también el fondo remarcó la necesidad de recuperar reservas y para eso remarcó la necesidad de mejorar la competitividad cambiaria y empezar a tener un tipo de cambio real competitivo. Y eso implica que el tipo de cambio oficial, que todo el mundo y los propios números del Banco Central dan cuenta de que está atrasado entre un 15, un 20, 25% según la fecha de referencia que se tome. Lo cierto es que si el tipo de cambio pega un saltito y a partir de ahí comienza a correr al ritmo de la inflación real y se termina el carry trade, o sea, esa cosa tan rara que tenemos los argentinos, que por un lado la tasa de interés es negativa respecto a la inflación, pero es muy positiva respecto a la tasa de evaluación, y entonces conviene perder contra la inflación, pero hacer un plazo fijo al 44, total la devaluación es al 25, y al final de un año puedo ganar un 10, 12% en dólares. Bueno, si eso se corta, y ahí yo no sé qué va a pasar con la demanda de dinero y qué va a pasar entonces con el ritmo inflacionario, hasta qué punto se va a acelerar. Por lo tanto, todo esto lo vio el banco, el directorio, la directora gerente, la subgerente también del Fondo Monetario, y dijeron: Argentina, te damos el acuerdo para que terminemos con este argumento. ¿Por qué le diste el crédito a Macri y no me lo querés dar a mí? Bueno, también te doy el mismo crédito a Macri, es más, te lo doy ampliado, porque el de Macri fue por 44.500 y este con la devolución de lo pagado, los intereses que no se pagan, etcétera, al final del día es un crédito que va a estar arriba de los 47.000 millones de dólares reales, o sea, superior a la deuda que tomó Macri, con la diferencia que, como bien decía Miguel Kigel esta semana, en aquel momento había un plan económico, había una política que había logrado exterminar prácticamente con un costo muy alto, pero tanto económico como político, como fue pasar de un déficit inicial de 8 puntos del PBI a prácticamente cero, con esa dureza y esa precisión y esa convicción que tenía en ese aspecto el ministro Nicolás Dujovne, pero también con la política tarifaria, que también había un atraso en el cual las tarifas cubrían el 15, 16% del costo y pasó prácticamente a cubrir el 100%. Bueno, todo eso es costo. Había un plan económico en el cual no se pudo formalizar, como dice Miguel Kigel, también decía, podemos discutir el plan económico, podemos discutir muchas formas, podemos discutir los criterios de comunicación, pero lo cierto es que había un plan económico. Acá no hay nada, acá no hay plan, acá no hay estrategia, no hay presupuesto, y encima la coalición gobernante está ultra dividida. Pero bueno, como estoy excediéndome, les quiero comentar que también lo que vio el fondo fue que la tasa de actividad
se recuperó de la depresión del 2020, pero ya pasamos de un ritmo del 10%, 9% diciembre contra diciembre, a una tasa que va a estar más cerca del 4 en enero y en febrero, y que probablemente termine en cero o menos dentro a fin de año. Vemos que el superávit comercial, frente a esta bonanza de los precios de las materias primas que exporta la Argentina, la soja volando, el trigo volando, el maíz volando, el petróleo volando, la Argentina tiene menos superávit comercial. ¿Por qué? Porque hemos desincentivado la inversión en la producción agropecuaria, hemos puesto cupos a la exportación agropecuaria, hemos desalentado la inversión en vaca muerta, por lo tanto no tenemos las reservas energéticas, pero no tenemos los gasoductos, los ductos para transportarlos y poder sacar provecho de estos beneficios. Vemos que, como les comentaba, la tasa de interés real es netamente negativa. Y cierro con otro dato para que no apabullarlos con tantos números, pero se dio a conocer el resultado de las finanzas públicas de febrero, y tenemos que las jubilaciones aumentaron en febrero contra febrero a un ritmo del 60%, cuando el promedio de las jubilaciones no aumentó más del 42%. Quiere decir que acá el gobierno está gastando en jubilaciones, por un lado, pago de sentencias, por otro lado, fallos judiciales como el que le dio a la expresidente y hoy vicepresidenta una jubilación que supera casi en 100 veces la jubilación mínima que recibe un trabajador, porque volvió a habilitar moratorias para que entren por la Claro. ventana gente que no hizo aportes. Tenemos que los subsidios a la energía subieron un 94%, y tenemos que el déficit fiscal de febrero se multiplicó por 4 el nivel del año anterior. Entonces, claro, cuando el Fondo Monetario vio todo esto, le dijo, bueno, Argentina, te tengo que dar el acuerdo, pero esto ya está, esto murió, esto a partir del lunes tenés que pensar a trabajar en un nuevo acuerdo, y por lo tanto, la revisión, que van a ser 10 revisiones trimestrales, y la primera no sé si va a ser bimestral o antes. Mira, ¿sabes qué? Me gustaría ver si puede aportar algo más Cristian, porque Cristian Latance vive gran parte, no sé si gran parte, pero una gran porción del día en la bolsa y tiene muy Sí. buenas conexiones con la bolsa. Y el hombre de la bolsa sabe, porque está ahí, doy fe porque lo vi trabajar, además, ¿no? En la planta baja de la bolsa, pero en un rinconcito de un hueco que tienen los amigos de Atance, ¿eh? Y sí, sí, es chiquito el lugar. Bueno, era, ahora es un poco más grande, pero no es, no es tan, no es tan grande tampoco. ¿Qué ¿Qué dice tal, Atance? Cristian, ¿Cómo Daniel? anda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes, lo dejo Daniel. en ¿Qué diálogo tal, con el Guillermo? amigo Stico. Digan cosas lindas y positivas, que es lindo, es comunicar cosas buenas, ¿se acuerdan? Sí, Sí, Vamos. exactamente. sí, Así la que, pregunta del millón es que nos expliques qué pasó en la bolsa este viernes, que estuvo todo el mundo exultante con el acuerdo con el fondo y las acciones recuperaron valor, las energéticas. ¿Es un fenómeno permanente, transitorio? ¿Cuál es la mirada del sí, bueno, sector esa es bursátil? muy buena pregunta. Yo creo que hay que analizar varios factores. Por un lado, bueno, sí, fue yo creo que bastante positivo la confirmación del Fondo Monetario de la aprobación del acuerdo. Eso impulsó también algunos papeles, como vos muy bien mencionabas, sobre todo aquellos vinculados con el sector energético. Hay muy buena performance, sobre todo de papeles vinculados con el gas, con el petróleo. El Merval terminó la semana con una suba del 4,44%, buena semana para el Merval. Y dentro de los papeles líderes, la ganadora indiscutida es Transportadora Gas del Sur, subió un 14,98%. Hay mucha expectativa también, esto seguramente Fernando lo habrá contado, hay mucha expectativa también con la apertura de sobres de esta ampliación del gasoducto que quiere llevar a cabo el gobierno, que bueno, debería ser esta semana. Y Transportadora Gas del Sur también anunció un acuerdo con el gobierno de Neuquén para ampliar un tramo del gasoducto de Vaca Muerta, ¿no? Es decir, que con estos niveles que tiene el petróleo momentáneamente a nivel internacional, bueno, hay ciertos inversores que están mirando los papeles del sector.
YPF anduvo muy bien, también cerró la semana con una suba del 11,50%. Recordemos que esta semana, en términos energéticos, hubo una exposición muy importante, la Argentina Oil and Gas, que, bueno, ahí se juntaron muchos de los popes de la industria petróleo y gas y hicieron algunos anuncios interesantes bueno, fueron entrevistados, tuvieron contactos muy fluidos con la prensa y, bueno, eso también los inversores lo interpretan como una señal. También hay que tener en cuenta bueno, Wall Street también tuvo una buena recuperación. También hubo papeles por ahí vinculados con el sector tecnológico, papeles de valor que tuvieron alguna recuperación importante. Yo no sé también hasta qué punto por ahí la suba de la bolsa porteña también está enganchada con esa performance. Y después, cada vez más, lo que se ve en la plaza, Daniel, es gente que dice, ojo, atención, que con estas circunstancias, bueno, despejado un poco el tema del Fondo Monetario, hay ciertos papeles que empiezan a lucir baratos, ¿no? Y sobre todo, mirando, por ejemplo, los máximos que tuvieron algunos papeles en el año 2017, 2018, hoy están muy por debajo de esos precios, ¿no? Y hay analistas de inversiones que te sacan los gráficos y te dicen, mira, no sé, un banco argentino, a lo mejor para recuperar el precio y la evaluación que tenía en 2018, en 2017, tiene que multiplicar su valor por 5, por 6, por 4,5 en dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner unas fichas ahí, ¿no? Y hay muchos que empiezan a pero un poco cierto paralelismo con lo que pasó en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Donde también la bolsa empezó poco a poco a acumular posiciones, gente que empezó a hacer sus fichas, apostando también un poco a un cambio de gobierno, y bueno, por ahí se está dando esta conjunción. Habrá que ver Ahora, si tiene sustento, ¿no? Claro. Bueno, justamente, esa era la pregunta del millón, sobre todo, ¿qué va a pasar mañana lunes? Porque el mercado cerró, el mercado, la bolsa cierra a las 5 de la tarde, ¿no? Exactamente, sí, a las 5 de la tarde. Y creo que el comunicado del fondo, por lo menos las noticias, las primeras notas periodísticas, con la reflexión sobre cuál fue la lectura que una vez aprobado el fondo, el Claro. acuerdo con el fondo, una vez desembolsado los 9.800 millones de dólares que terminaron, nos enteramos a las 6:30 de la tarde del viernes, que la reserva del Banco Central habían recuperado un volumen considerable, habían superado los 43.000 millones de dólares. Bueno, la directora gerente nos dice que estamos observando que los efectos de contagio de la guerra en Ucrania se están materializando y los directores acogieron con satisfacción al acuerdo de la deuda, etcétera, pero dice, los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos de contagio de la guerra en Ucrania ya se están materializando. En este contexto, la recalibración temprana, o sea, revisar todas las metas, todos los objetivos, incluida, dice, la identificación y adopción de medidas apropiadas según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa. Como diciéndole, muchachos, los números que dieron lugar a la aprobación del acuerdo ya no rigen más, ya todo eso quedó mojado por la coyuntura y entonces digo, el hombre de la bolsa, el hombre que le gusta, que tiene esa adrenalina para jugar al riesgo y mirar el largo plazo y decir, che, hoy está barato. La pregunta es, ¿mañana puede ser que vuelvan a estar más baratos que hoy? Sí, puede ser, puede ser. El viernes también tengamos en cuenta que fue una jornada excepcional porque el jueves no operó la bolsa porteña y Claro. el jueves fue muy buen día para los ADRs argentinos en Wall Street, ¿no? Entonces, cuando nos llevan un día de ventaja, lo que hace el mercado local es ajustar un poco, combinando la performance que tuvo en el día previo, donde fue feriado en la Argentina, más la performance específica de ese día. Entonces, como hubo algunos el jueves en Wall Street, algunos papeles argentinos que subieron hasta más del 6%, se esperaba que en la apertura y durante el día hubiera una performance sólida de los activos argentinos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa la semana que viene. Hay bastante volatilidad en los mercados y bueno, también los inversores están mirando mucho, ¿no? O sea, por ahí
mirando un poco en el largo plazo, mediano largo plazo, es como que algunos dicen, bueno, se empezará el momento de tener algo de activos argentinos en la cartera, pero bueno, con un poco de selectividad y viendo también cómo influyen estos factores internos y los factores internacionales, sobre todo con la guerra en Ucrania, con lo que pasa con el dólar, ¿no? Recordemos, como vos muy mencionabas, la inflación en Estados Unidos está muy alta. ¿Qué pasa con los commodities también? Y bueno, hoy, por lo menos esta semana, los tipos de cambio en el mercado financiero estuvieron bastante estables. El dólar financiero, el dólar MEP, que es el que tenemos de referencia en la bolsa, depende con qué título se haga, pero más o menos estuvo alrededor de 199 pesos. No hubo mucha variación en ese sentido. Y lo que sí se ve también es una apuesta, como vos muy bien mencionabas, al carry trade. Los inversores dicen, bueno, atención, con estos niveles de inflación no es tan mal poner una ficha en los bonos, sobre todo que ajustan por ser, ¿no? Claro. Que pagan o apuestan, están atados al rendimiento de la inflación, ¿no? Y eso se está viendo un poco en el mercado. También buena performance para el índice de bonos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, que en la semana subió el 1,20%, y el riesgo país bajó un poquito, bajó a 1.803 puntos. Igual estamos 18 puntos por encima de lo que paga el bono del Tesoro americano a 10 años, ¿no? El Claro. viernes el bono del Tesoro cerró a 2,48% anual, y nosotros estaríamos rindiendo alrededor del 20% anual en dólares, que es realmente muchísimo. Necesitamos bajar y mucho para bueno, poder volver a hacer un mercado mucho más interesante, ¿no? Una máxima del mercado es siempre compra con el rumor, por eso el Exactamente. salto del viernes enganchado con la destacada performance del jueves por el feriado del 24 y Claro. vende con la Con noticia. la ¿Tendremos un noticia, sí. lunes negro? Sí, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos, vamos a ver, pero bueno, interesante estos tiempos en el mercado, sobre todo para aquellos que les gusta un poco la adrenalina, la volatilidad, y oportunidades interesantes también. Estos niveles de ajuste de tasa de interés que está teniendo el Banco Central, que para mi gusto son demasiado lentos, demasiado corriendo muy por detrás de la tasa de inflación, sobre todo como comentaba, cuando uno mira la tasa de inflación no el mes a mes, sino la tasa equivalente anual, ve que el Banco Central ya está fuera de foco. ¿Le hace mella al mercado bursátil o Sí, sí. justamente este nivel de nominalidad de la tasa de interés no impacta y no? No, sí, impacta porque hay muchos títulos también ajustados, o que guardan relación, o sea, se forman precios. El tema de las cauciones, por ejemplo, la tasa de cauciones, en una época era realmente bastante atractivo, ¿no? Porque uno podía tomar préstamos contra garantía de acciones o títulos públicos a tasas muy bajas. Hasta hace 2 meses atrás, 2 meses y medio, uno podía tomar préstamos al 33, 35%. Obviamente ahora la tasa se está ajustando con esta suba escalonada que está disponiendo el Banco Central. Pero sí, hay muchos bonos que ajustan por tasa Badlar, y bueno, esa tasa también un poco empieza a encaminarse en función a este ritmo que va marcando el Banco Central también, ¿no? Y después, bueno, hay mucha expectativa también, y hay mucha mirada también en tratar de pronosticar esta tasa de evaluación que va a tener el mercado, ¿no? Entonces, si efectivamente se va a acelerar o no, y si hay, como vos muy bien mencionabas, oportunidades para seguir haciendo carry trade o no, ¿no? Claro. Pero Bueno, bueno. Cristian, no sé si te queda algo más por agregar, pero vamos No, a tener una semana movidita, ¿no? sí, seguramente será bastante movida. Nos reencontramos el fin de semana que viene. Un abrazo grande para todo el equipo. Un abrazo para vos también. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Saludos, Cristian, que tengas una linda semana para vos. Estico, en unos minutos más se van a enganchar nuestra alma mater, te diría, ¿no? La fiel seguidora de Claudio. Entonces, voy a hacer un rápido vuelo, un rápido sobrevuelo respecto de las líneas aéreas, y para que sí, después Clara esté ya más apuntada a las cuestiones políticas de fondo. Quiero recordarte, Clara, porque yo sé que está por ahí, nos está escuchando por ahí, que lo de Catopodis me parece que va a ser central durante todo el domingo, porque se refirió
cuando él habla de cagarlos a palos, él dice, si no hacemos las cosas bien, lo voy a traducir porque es un poco más largo, ¿no? Él dice, si no hacemos las cosas bien ahora, la historia y el gobierno, la historia y el pueblo argentino nos van a cagar a palos. Si ven que vuelve el macrismo, digamos, creo que la expresión más contundente es vista hoy, no por lo que va a venir, sino por lo que está pasando. Hoy, cuando abrimos, decíamos que había que la brecha se había profundizado en la interna del frente, o que la disolución del frente estaba más tangible, o el camino hacia la disolución estaba más tangible. Entonces, la salida esta de Catopodis justamente hoy, o mejor dicho, no hoy, en las últimas horas, porque fue ya sobre el domingo, sobre las publicaciones del mismo domingo, justamente llama a eso, a muchachos reflexionen porque la historia nos va a castigar porque estuvimos haciendo lo que en realidad no tendríamos que haber hecho, que es discutir entre nosotros en lugar de avanzar para crecer y dejar un país mejor. Puso por ahí entre sus afirmaciones el retorno del macrismo y cómo se vieron algunas declaraciones de Mauricio Macri esta semana. Esta semana fue, a ver si no recuerdo mal, jueves creo, el jueves Sí, claro. en TN, creo, sí, el jueves a la noche en TN, cuando habló de la situación actual, de lo que ellos dejaron y de lo que puede llegar a venir, y nunca dijo, no, nos vamos a correr, nunca dijo eso. Dijo, vamos a abrir un camino de participación, Mauricio. Y este camino de participación, leído con un poco más de proyecciones, señores, nos vamos a presentar, vamos a trabajar con fuerza. No sé si yo voy a ser presidente o candidato, pero por lo menos nosotros vamos a estar presentes. Y yo creo que eso ahora es lo que está marcando Catopodis, ¿no? Les está diciendo, les está advirtiendo, muchachos, cuidado, porque esto puede llegar a venir en algo, pueden llegar a volver los que se fueron en otro momento. Entonces hay que tener cuidado. Pero esto yo diría que no soy yo quien tiene que decirlo. Clara va a apuntar con precisión mucho más temas y otros temas que ellas consideran como punto central para la política de esta semana. Pero en cuanto al mercado aerocomercial, para no estirarme tampoco demasiado, ya llevamos bastante tiempo parloteando, un montón, y quería comentarte que justamente Mauricio, cuando el jueves habla en TN, refiere a Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque la compañía es algo así como el monitor más claro de cómo maneja los fondos la Cámpora. A nosotros, los humanos corrientes, mantener Aerolíneas Argentinas nos cuesta $2 millones diarios, lo cual es una fortuna en el mercado aerocomercial. Y el último informe sobre ganancias de la compañía no fue para tirar manteca al techo, ¿te acordás como en la película? No fue para tirar manteca al techo, fueron una cantidad de billetes verdes que en plena temporada entre enero y febrero no dieron una suma tan importante ni tan destacada como para decir, señores, tuvimos una ganancia afortunada que nos ayuda a superar las dificultades que tiene la compañía, bla, bla, bla. No, porque la cifra, si no recuerdo mal, por ahí la tenía, la cifra fueron 15 millones de dólares de ganancia en 2 meses, enero y febrero, meses pico. Eso es nada respecto de todo el año y respecto de todos los costos operativos que tiene la compañía. Entonces, cuidado, porque a veces se dicen algunas cosas, lanzan algunas cifras que parecen espectaculares, pero en realidad no lo son. Y son aún menos que espectaculares. Pero Mauricio salió con este tema para apalancarse en lo bueno que había hecho su gobierno cuando abrió el Palomar o empezó a desarrollar el aeropuerto de Palomar, del Palomar, el chiquito, el de Las Valles, que era la base cercana a Morón, la base militar. Ahora es una base militar, ya no es
una base por un lado y el aeropuerto civil por el otro, no toda una misma cosa. Bueno, Mauricio lo destacaba como uno de los logros de su gobierno, y fueron en parte cierto, fue un buen logro, porque abrieron el mercado, cosa que a los proestatistas de aerolíneas argentinas no les gusta, obviamente. Prefieren tener una compañía estatal que maneje todo a piacere, como se le ocurre al gremio, a los políticos, a los proveedores, a ver a quién más, a los dirigentes de las compañías, No, pero lo más grave, Chicho, es que si te sobrara la plata, está mal, por supuesto, dilapidarla, ¿no? Pero si te sobrara la plata y decidís rifarla, bueno, es es otro otra tema. historia. Pero con una situación de pobreza del 40-45% de la población, que llega a más del 60% en el caso de los niños, que tenés un sistema educativo totalmente deficiente en el cual el gobierno no está más preocupado por la doctrina que por la enseñanza, etcétera, etcétera. Dilapidar 750 millones de dólares Una por locura. caprichos, cuando, como bien decía Mauricio Macri, habíamos mejorado la conectividad, habíamos mejorado la competencia, la gente del interior no tenía que pasar por Buenos Aires para ir de Misiones a Jujuy, podías tener un vuelo directo mucho más corto en Los tiempo. gobernadores te agradecían haber puesto las low cost al servicio de las provincias. Claro, y entonces que Aerolínea llegaba a donde no llegaban los privados, todo eso, esos mitos se habían ido destruyendo. Entonces, en lugar de apuntalar eso, prefirieron volver al clientelismo, y Claro. la prueba está que tenemos más pobreza, más indigencia, más inflación y un gobierno que está totalmente desintegrado. Por eso es clave la reflexión que estamos esperando con ansias de La Clara, a ver, declara. que nos diga, a ver un Explicó. poco su Creo que óptica, en ¿no? el mercado aerocomercial resumimos los dos en, creo, lo que es la noticia de la semana, porque un expresidente refirió a una compañía aérea que también fue su responsabilidad, ¿no? Convengamos que hicieron lo mejor posible, pero ahí adentro hay que estar y hay que chocar los autitos, ¿no? Sí, No es claro. fácil, no es No, no, fácil, ¿eh? no, no es fácil, y aparte tuvo sus idas y venidas, la conflictiva desvinculación en su momento de Isela Constantini. O sea, yo insisto, los gobernantes de uno y otro bando y los que vendrán son seres humanos y por lo tanto son seres Falibles. imperfectos, y no podemos, aspiramos a que tengan la máxima certeza y que no cometan ningún error. Pero bueno, pero lo que uno ve es que en este tiempo lo que decía el expresidente es, muchachos, quieren una empresa estatal, tengamos una empresa estatal, quieren una empresa de bandera, tengamos una empresa de bandera, pero que sea eficiente, que sea competitiva, que genere recursos y no que sea una carga para la sociedad en su conjunto, en el cual la usan 4 o 5 millones de personas y el otro 40 millones de Claro. habitantes la está afrontando pese a que no le alcanza para comer, ¿no? Estico, hablamos mucho hoy, ¿no? Todavía falta Clara, todavía falta Meiter. Yo te diría, vamos a saludar a nuestros oyentes, a decirle un feliz domingo. Va a ser un lindo, por lo que los pronósticos indican, los pronósticos meteorológicos indican, me refiero a eso, va a ser un lindo domingo. Luego la semana dirá lo suyo, va a llover el martes por lo que estuve viendo, pero falta. Así que vamos a despedirnos acá, le vamos a dar los muy buenos días a la señora Clara Scagliarini, y en segundos más va a estar con nosotros. Estico, pase un lindo domingo, ¿eh? Con su familia. Igualmente ustedes, y nos vemos el próximo domingo. Y bueno, los sigo ahí, pues, como siempre, escuchándolos por YouTube Por y YouTube. viéndolos. Besos y abrazos. Un Un gran abrazo. abrazo, un gran beso a Clara, que ya está con nosotros.